Víctor Ríos. Estamos en comunicación con el senador Víctor Ríos. Buen día, senador. Buen día, Carlos. Bueno, a los Benítez, ¿cómo Sí, están? señor. Un Sí, bien, gusto. bien, bien. Muchas Senador, gracias por te la estamos, oportunidad. gracias por atendernos. Te estamos llamando, te estamos molestando para saber un poco con respecto a tu postulación para la Corte, ¿verdad? Ayer te inscribiste ante el Consejo de la Magistratura y queremos saber un poco qué es lo que motivó esa participación tuya en este concurso para llenar el cargo que dejó vacante la ministra Gladys Barero de Módica. Miren, digo un poco en serio y un poco en broma que no hay país que no quiera ser papa y no hay abogado que no quiera llegar a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de esa definición general, eh, me- la motivación principal que tengo para postularme a este cargo y creo que reúne los requisitos académicos, científicos y mis antecedentes creo que me habilitan a poder ocupar ese espacio de responsabilidad tan importante. Yo creo que la Corte y por ende el Poder Judicial está en condiciones de empezar una nueva etapa. Hubo en estos últimos tiempos una renovación muy interesante, una renovación generacional y creo también que de a poco se va a ir observando o va a ir materializándose una renovación intelectual jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Judicial. Creo que estamos empezando una etapa de mayor transparencia, de mayor democracia en el Poder Judicial y eso me motiva principalmente a presentarme y tratar de llegar hasta ese lugar y coadyuvar en este proceso. Yo soy un hombre, tengo muchos aspectos criticables, pero hay algunos aspectos que nadie me puede negar, por ejemplo, mi compromiso con la democracia, mi compromiso con la libertad de expresión, mi compromiso con la transparencia, mi compromiso no solamente con la democracia representativa, que hoy podemos decir que está en crisis, o no sé, la democracia representativa no estuvo siempre en crisis desde que nació, pero ahora vemos que se dan pasos importantes también hacia lo que es la democracia participativa y en ese sentido nuestra Constitución tiene una potencialidad que me parece debe ser desarrollada y ahí la tarea de la Corte, de todo el Poder Judicial es clave. Entonces creo que en este contexto puedo realizar algunos aportes para mejorar nuestra democracia, para salvaguardar nuestro Estado social de derecho. Claro, y dentro de ese aporte usted tiene algunos lineamientos así para decir esto es cuando, si yo me vaya, esto es lo que le voy a plantear a mis colegas para que podamos impulsar, no sé, para lo que más se cuestiona, por ejemplo, en el Poder Judicial es la dilación de las causas o el tema de las chicanas o la mora judicial también. Son los temas que hasta ahora no se logró reducir pese a los cambios que se registraron en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles serían uno o dos o tres planteamientos concretos suyos, senador? Mira, ustedes saben que yo soy parte de un cuerpo colegiado y voy Sí, a otro cuerpo colegiado y sé perfectamente que uno no puede decir que va a integrar un cuerpo colegiado. Yo llego y haré estas cosas porque hay que dialogar, hay que debatir, hay que consensuar. Tengo la preocupación general de la ciudadanía acerca de la morosidad judicial. Eh, yo dejé de ejercer la profesión allá por los 2008, ahora sí. Pero estuve varios años. Yo era lo que a mí no me gusta este término, pero está muy instalado. Yo fui abogado pastillero y sufrí muchísimo la cuestión de la dilación de los procesos, la moratoria judicial, o la mora judicial, mejor dicho. Y fíjense ustedes que yo ejercía la profesión en Pilar, ¿verdad? Cuando tenías que plantear, en esa época, cuando tenías que plantear una inconstitucionalidad, una casación, era toda verdaderamente una odisea. Y las posibilidades de control de parte tuya era muy
muy mínimas, porque son casi 400 kilómetros de viaje, 800 kilómetros de igualdad que tenés que estar haciendo. Entonces, el problema de la mora es un problema sistémico del Poder Judicial. Yo estuve conversando antes de decidirme postularme a este cargo con algunos señores ministros y todos me decían que, en algunos casos inclusive me decían, en mi sala ya no tenemos expedientes de este año. Otros me decían, en mi sala ya son muy pocos los expedientes, perdón, me decían, en mi sala ya no tenemos expedientes del año pasado, solamente expedientes de este año. Otros me decían, ya tenemos muy pocos expedientes del año pasado, nos estamos poniendo al día. Pero sin embargo uno se da cuenta que no hubo ese cambio funcional sistémico en el Poder Judicial. La mora judicial continúa. Entonces es un problema sistémico. Yo creo que hay que encontrar herramientas de evaluación de la tarea jurisdiccional que tenga que ver, para empezar, con el cumplimiento estricto de los plazos procesales. Por lo menos me parece que hay aspectos que en ese sentido se pueden evaluar, pero lógicamente esto hay que consensuar y construirlo de manera conjunta desde la Corte Suprema de Justicia. Ahí me parece que hay que ir pensando. Esto no es un invento mío, ¿verdad? O sea, no es una genialidad que se me ocurrió de repente. Si ustedes revisan un poco una de las actas de la Convención Constituyente del 92, el doctor Paciolo justamente proponía eso, o sea, tener una herramienta, un método, un procedimiento, mejor, suena mejor, de evaluación de la tarea jurisdiccional, que inclusive eso, o sea, los resultados de este proceso de evaluación se tengan en cuenta a la hora de la consignación. Bueno, yo creo que por ese lado hay que ir trabajando el tema y que también va a aportar esto que estuve mencionando, que tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? Entonces eso lo más transparente posible de cara a la sociedad. Ahora, senador, ¿usted cree que la mora de parte de un ministro, por ejemplo, puede ser o es causal de juicio político? ¿Cómo constituye causal de mal desempeño para los jueces ante el jurado de enjuiciamiento? Mira, yo creo que hay que debatir. En el tema del mal desempeño tenemos este problema de la falta de definición estricta del concepto, ¿verdad?, que pasa con el tema de la pérdida de investidura cuando se habla de uso indebido de influencias. Y aquí, en estos casos, también tenemos una deuda del Estado de Derecho, del Estado constitucional, del Estado social de Derecho, con este principio, se llama el principio de la legalidad, que te obliga a definir específicamente qué se entiende por ciertos conceptos, cuando de ese concepto se deriva o puede derivar una sanción. Entonces, hasta ahora por lo menos esto no es considerado mal desempeño, y por eso nunca se promovió ningún caso perdón, en el caso de Aray me acuerdo que sí, en la Cámara de Diputados se invocó su mora, su lentitud como causal de juicio político, pero no prosperó. Pero por lo menos hasta este momento la sensibilidad social y política y judicial aún no considera la mora de un ministro de la Corte como causal de juicio político, pero esto puede cambiar. ¿Y usted qué considera? ¿Usted considera que es causal de juicio político, independientemente de lo que se hace o lo que no se hace hasta este momento, senador? Porque el pueblo paraguayo... A ver, te voy a contestar, o sea, Sí. yo no voy a decir la pregunta. En esto estoy dentro de las generales, porque ustedes saben que sí, los periodos de diputados, y nunca he promovido ningún juicio político a ningún ministro por mora. Pero repito, entonces, en esto hay que ser muy claros. La situación puede cambiar, la dinámica, la evolución de la sociedad, de nuestro sistema político, de nuestro sistema jurídico, nos puede llevar después a decir, bueno, en estas condiciones esto hay que modificar y bueno, finalmente puede ser considerado. Claro, porque Lo que pasa es que desde el pueblo, desde el ciudadano común y silvestre, yo digo, yo le pago su salario a través de mis impuestos, porque soy un ciudadano que paga sus impuestos, a este señor que tiene como cargo ministro de la Corte,
para que trabaje, que produzca y que haga justicia en este Paraguay que todos queremos. Y no para que ellos se vuelvan príncipes o reyes, se abroquelen detrás de sus cargos, tengan 2 o 3 vehículos a su disposición, que le ponga como directora general a su señora, que tengan 2 o 3 secretarias que viajan a Concepción o a San Pedro o no sé dónde con él. O sea, nosotros no le pagamos a esa gente para que a estos 9 privilegiados del Paraguay, para que sean príncipes, le pagamos para que sean jueces, senador. Entonces, ahí viene el tema de que no se hace nada. Decimos, hay nuevos hombres, hay nuevo esto, hay nuevo aquello, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió que hace 1 año y 4 meses está un recurso de aclaratoria en la mesa de los ministros de la Corte en el caso Cabeza Branca y está congelado ahí. Un recurso de aclaratoria, doctor, vos me dijiste que sos pasillero. Recurso de aclaratoria. Sí. Construyamos, podemos hacer un ejercicio de Sí, Sí, por cómo favor, no, por cómo no. favor, adelante. A ver, es muy interesante lo que... Primero es lamentable lo que no puede ser. Es una cosa inadmisible. Es exasperante y nadie puede admitir ni legitimar una mora de las características que está indicando. Ahí creo que también tenemos que trabajar un poco en establecer algún procedimiento de evaluación de la tarea de los ministros de la Corte, del porqué de esa mora. A ver, si ustedes si seguimos conversando, voy a terminar diciendo Sí, lo siguiente. Si es porque el ministro, llegó el expediente, tiene, yo me acuerdo en mi época, por favor, tal expediente, el ministro tiene en su despacho. ¿Y qué pasa? Y no sabemos, el ministro tiene en su despacho. Es una locura. ¿Cómo puede ser que porque el ministro tenga en su despacho el expediente no te puedan informar? ¿Y por qué un ministro tiene que tener 2 años el expediente en en su su gaveta. despacho Sí, sin que mueva? Entonces, eso para mí perfectamente y legítimamente puede configurar un caso de mal desempeño, pero habría que definir bien en un procedimiento legal estos aspectos. Es decir, la mora se debe pura y exclusivamente a una decisión unilateral, no explicada, personal, del ministro de la Corte, y esa mora implica haber superado el plazo procesal por, no sé, 10 veces, y yo creo que legítimamente puede ser considerado mal desempeño, pero habría que definir muy bien un procedimiento legal. Claro, sí. el doctor Juan Carlos Mendonca, ya fallecido, había hecho un análisis y él había concluido que evidentemente la mora judicial es causal de juicio político, porque partía luego de la base, si para los jueces la mora es causal de mal desempeño, lógicamente se puede concluir de que para los ministros de la Corte también es causal, porque ellos también son magistrados. Entonces él lo hacía ese análisis y llegaba a esa conclusión luego de analizar los datos estadísticos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia durante una charla que realizó ante un público eminentemente compuesto por jueces, camaristas y fiscales. A esa conclusión él arribó luego de ese análisis. A mí, yo siempre seguí las opiniones y trato de leer siempre todas las obras del doctor Mendonca y en un 90% estuve siempre de acuerdo con él. Por eso les digo, yo creo que hay que trabajar en esa parte, tengo que ser coherente, aplicar el principio de legalidad, definir el procedimiento legalmente, establecer los hechos concretos que Sí, pueden señor. llevar a un juicio político. Repito, volvemos al ejemplo que estuviste citando. El ministro lleva el expediente, un recurso de aclaratoria, me dijiste, Sí, Sí, aclaratoria, sí. Un y recurso aclaratorio. tiene el expediente 2 años en su despacho. Bueno, eso tiene que ser mal desempeño, indudablemente, pero hoy no es considerado mal desempeño, y porque no es que yo esté legitimando ni esté justificando. Yo tengo que ser coherente con mi trayectoria, mi biografía política. Sí, querido diputado nacional, y nunca promoví ningún juicio político por mora a un ministro de la Corte. Entonces, si yo les vengo y les digo ahora a ustedes, sí,
puede ser, y esto es inadmisible. Ustedes me van a decir, con justa razón, che, pero tuviste 10 años en la Cámara de Diputados y nunca promoviste un solo juicio político. Por eso, mi opinión y la construcción que creo que tenemos que hacer es para adelante, de cara, repito, a las nuevas sensibilidades, a las nuevas vigencias y a las nuevas tendencias por suerte democrática que tenemos en la sociedad y que indudablemente tienen que incidir en el funcionamiento del Poder Judicial. Porque cierro con esto. Este Poder Judicial, esto lo dije públicamente en varias ocasiones, este Poder Judicial es un Poder Judicial que fue pensado, estructurado y puesto a funcionar a fines del siglo XIX. Atravesó todo el siglo XX, estamos en pleno siglo XXI y nunca tuvo una transformación importante, nunca tuvo un proceso de adecuación a las nuevas tendencias sociales, políticas y culturales de nuestra sociedad, este Poder Judicial. Por eso esto de que estuviste mencionando de que los magistrados en general se creen semidioses y el trato de su excelencia, vuestra eminencia infalible y único semidios. Eso viene de mucho antes. Sí, y es sí, categórico. También, un símbolo muy fuerte de su carácter antidemocrático. Claro, claro, porque en realidad viene de otra época y viene desde otro tipo de gobierno, el magistrado, el impoluto, el inaccesible. Y coincido plenamente contigo, senador. Pero de lo que acabas de decir me surgen dos temas, ¿verdad? Uno, yo también soy de la línea dura, ortodoxa del derecho penal. Nulo un crimen, nula pena sine lege, ¿verdad? Y más para sancionar a una autoridad como un ministro de la Corte, necesariamente tenemos que definir, tiene que ser previa la definición del mal desempeño de funciones. Pero, y la otra parte me asusta, y es lo que escribí incluso en mi Twitter, un político en la Corte. Vos decís, mi trayectoria política no me permite. Y esa trayectoria política no te va a atar de pies y manos, doctor, en la Corte. Me tendría que decir que, por ejemplo, ¿qué me ataría? ¿Qué trataría? ¿Qué trataría? Porque, por ejemplo, este tema de Cabeza Branca, se habla de 150 millones de dólares que está administrando actualmente Senavico y que no se... voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Perdón. Sí, que no se va ni para adelante ni para atrás el proceso porque hay injerencia política y hay injerencia económica. Entonces, a esa injerencia es lo que nosotros los ciudadanos le tenemos miedo. Y más cuando se acerca a la Corte un político de raza como vos, senador. A ver, puedo usar tu ejemplo en contra de tu argumento. Sí, cómo no, claro. No, por favor. Hoy en la Corte no hay uno solo que haya hecho política activa partidaria como yo. Uh-huh. Y mira lo que está pasando con el caso de Cabeza Branca. Sí. No pasa porque uno haya hecho política o se haya dedicado a ser sacristán, o no pasa por ahí. Sí. Pasa por el carácter, por la trayectoria, pasa por la convicción y por la honestidad. Sí. O sea, yo soy un hombre estuve 3 periodos en el Congreso acostumbrado al lobby, a que vengan a hablar de todos los interesados con distintos intereses sobre los proyectos de ley. Y finalmente uno termina votando de acuerdo a su convicción. Y en ese sentido ustedes pueden preguntar, de mí pueden decir cualquier cosa, hasta me decían que soy comunista, pero pueden preguntar a todos los que fueron a hacer lobby en el Parlamento conmigo si alguna vez tuve siquiera algo irregular para emitir mi voto. Siempre voto conforme a mi convicción. Entonces, por eso yo que mi trayectoria política en este aspecto habla por mí. Y se le puede preguntar a los que hacían lobby, a los que fueron a hablar conmigo en algún momento y a mis colegas. Entonces, el hecho de que uno haya hecho política de ninguna manera tenía necesariamente a tener que estar cediendo al lobby, a grupos de interés. Nosotros tuvimos guardando la distancia, porque estas cosas hay que cuidarlas, guardando la distancia. Óscar Pacilo era un político activo. Fue ministro de no me acuerdo qué cosa, creo que de Justicia. Sí, el ministro de Justicia, así mismo es, ministro de Justicia. Fue ministro de Justicia. Bueno, él también fue ministro de la Corte. ¿Alguna vez escucharon ustedes un cuestionamiento a él
en su función de ministro por haber cedido a una región política. Me pasa por eso, por el carácter, y pasa indudablemente por la trayectoria y por la biografía de uno. Yo soy un hombre público, hace muchísimo tiempo que hago política, estoy permanentemente sometido. Ustedes, a lo mejor no soy tan importante para que me sigan, pero tienen informaciones sobre mí, de mi comportamiento como diputado, como parlamentario, como senador, como ministro. Estoy siempre sometido al escrutinio público, estoy siempre sometido al control público. Entonces, a mí, en líneas generales, me conoce la sociedad. Otros llegan por otra vía, otros tienen otra trayectoria biográfica, académica e intelectual, están menos sometidos al control ciudadano y muchas veces están mucho más comprometidos con ciertos factores de poder oscuros que escapan al control ciudadano, y entonces eso termina perjudicando tremendamente al funcionamiento del Poder Judicial. En mi caso, me conocen de dónde vengo, con qué sectores estoy comprometido. Yo vengo también, yo soy hombre de la academia, no digo que sea la más grande y elevada expresión de la academia paraguaya, pero soy un hombre de la academia. A donde voy represento no solamente a la Universidad de Pilar, sino a las universidades públicas en general. Esta es una dimensión que debo cuidar y honrar permanentemente. Así es que con este bagaje, con estos antecedentes y en estas condiciones y con estas circunstancias, quiero ser ministro de la Corte para continuar trabajando con la misma filosofía y en la misma línea de transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública. Senador, ¿y cuál es tu opinión? O sea, lo que se habla mucho es de que este cargo es ya para un liberal, y en su momento lo declaró incluso el presidente del Congreso, tu colega, el senador Salomón. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque de hecho eso ya sembró toda una duda con respecto a este concurso, que ya se habla de un concurso ficticio, un concurso amañado. Es la opinión de reconocidos juristas a partir de esas declaraciones que realizó tu colega, el presidente del Senado. Bueno, esa es su opinión como presidente del Senado, pero ustedes saben que el proceso de selección pasa por el Consejo de la Magistratura. Y allí el único representante del Senado es Pedro Santa Cruz. El resto de los miembros del Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver con el presidente del Senado. Y repito, es la opinión en este caso, del primero entre los pares, del presidente del Senado. No quiere decir que sea la opinión de la mayoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo soy el primero en desincentivar este discurso. Porque en realidad, cuando se pone mucho énfasis en eso, lo que se busca es el efecto contrario. Lo que se busca es que el Consejo de la Magistratura se insurrecte, se rebele en contra de ese discurso y diga, para demostrar que el Consejo es autónomo e independiente, a ningún liberal le vamos a incluir en la terna y vamos a terminar con lo mismo de siempre. O sea, yo en ese sentido no soy muy tonto, o sea, entiendo que hay una campaña subrepticia en ese discurso para generar un ambiente contrario a lo que se dice expresamente en el discurso. Yo no necesito ningún cuoteo, nunca pedí que a nadie que me destine en un lugar por mi condición política o por mi condición religiosa. Todos los cargos que he ocupado hasta hoy, excepto el de Ministro de Educación, que fue por decisión del presidente de la República, todos los cargos públicos que he ocupado hasta hoy, los he ocupado en base al concurso o en base a la competencia, ya sea electoral o concursos académicos. Yo no necesito, no quiero y pido al Consejo de la Magistratura que actúe con mucha autonomía, que tampoco vaya al otro extremo, es decir, para demostrar que somos absolutamente autónomos. Por eso ser liberal nadie tiene posibilidades. Sí, además, en este país desde 1940 en adelante, no sé en qué momento ha sido un privilegio, una ventaja el ser liberal. Eso es lo que pido al Consejo de la Magistratura y a todos, digamos, que podamos encarar un proceso con un nivel de debate académico e intelectual acorde
a lo delicado y a la importancia del proceso que se está empezando en este momento. Desde que nos dejó el mariscal José Félix Estigarribia, yo creo que el único momento florido para el Partido Liberal fue aquel momento donde Guasmoz y Isabelino Domingo, Isabelino Laíno marcaron las pautas sobre un acuerdo justamente para la Corte. Y eso es lo que tenemos que terminar, el pacto de gobernabilidad. Y me gusta mucho escuchar tu posición al respecto, doctor. Debemos extirpar y extinguir de la conciencia ese famoso pacto de gobernabilidad. Bueno, en su momento era lo posible, porque hay que colocarse en ese Sí, claro, en el momento histórico. Sí, claro, correctísimo. Ahora es otra etapa. Lo que yo no tampoco admito es que justo otra vez para discriminar, justo otra vez para marginar a un liberal, y no, para demostrar que no hay ningún liberal vamos a incluir. Yo quiero que me evalúen por mis antecedentes, por mis provisiones bibliográficas. He presentado 11 publicaciones al Consejo como parte de mis antecedentes, algunas de autoría propia, de la particular, bueno, todas son personal, única autoría, otras publicaciones en coautoría con otros amigos y compañeros, o algunos trabajos son publicaciones de resultados de algunas investigaciones en las que he participado. Quiero debatir sobre, yo tengo algunas publicaciones que vieron que uno se cree Cervantes cada vez que escribe algo, y bueno, cuando nadie se debate dice a la puta, nadie es importante. Bueno, espero que este momento sea el oportuno para debatir un poco las obras que el adecuado. Sí, mi tesis es sobre la punibilidad de la tentativa inidónea en el Código Penal paraguayo, que sí, muchos de nuestros colegas me dicen, pues de morir no, entonces, sí, porque sí, yo sí, sostengo, qué interesante en el Paraguay es punible. Qué interesante esa tesis, doctor, y en algún momento dado tenemos que hablar, porque desde mi óptica de abogado penal, que se dedica más, ¿verdad?, al ámbito del derecho penal, sería muy interesante someter eso al Congreso y que en algún momento dado sea realmente hecho punible, ¿verdad? Pero vamos a ver que, bueno, cortando Tomás, porque yo hablo de esto y ya no paro. Vamos a ver que yo sostengo que con la redacción actual. Sí, que se puede estirar un poco. Es punible. Es punible con la redacción actual, y además la modificación del 2008 que adelantó, ¿verdad?, el inicio de la tentativa, lo modificó. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal se inscribe dentro de lo que se llaman teorías subjetivistas, ¿verdad?, que viene de la escuela de Bonn, Shen era de la escuela de Bonn. Sí. Entonces, si uno mira la redacción de la tentativa, es claramente tributaria del subjetivismo, y el subjetivismo admite la punibilidad de la tentativa. Doctor, yo recuerdo que cuando defendí la tesis, pero me retaba muchísimo los miembros del tribunal, me decían, ese pico de hoy que usted tiene nieto de delito, ¿sabes? Sí, discutimos muchísimo, pero yo sostengo eso. Sí, es interesantísimo. Y ya que estamos, ya que estamos en el tema de tentativa, el efecto práctico nomás. Sí. Imagínate, vamos a suponer que alguien te quiere matar, ¿verdad? Sí. Y sabe que vos te acostás a las 11 de la noche con las puertas sin llavear, y entonces te preparas a las 12 para entrar a matarte, ¿verdad?, en la cama. Sí. Y vos te enterás de eso. Sí. Que alguien va a entrar a matarte. Entonces, deja ahí tu almohada, ¿verdad? Simular que sos vos, deja ahí y te retiras a otro lado para protegerte. Entra el homicida y dispara, 20 balazos contra la almohada pensando que era vos. Sí. ¿Cómo eso no va a ser punible? Sí. ¿Por qué no va a ser punible eso? Sí. Si no te mató de casualidad, él hizo todo, planeó, te preparó, hizo todo lo que correspondía, lo que es idóneo para matarte. Sí. No te mató de casualidad, y el azar, la casualidad no puede jugar a su favor. Pero ahí ya tenés una tentativa acabada, básicamente. Tentativa acabada y idónea. Sí. Exactamente.
porque ya cumpliste todas las acciones que requieren a quitarle la vida a otro ser humano, ¿verdad? Entonces, no le quitaste la vida porque por una casualidad o por una suerte o porque el otro previno eso, ¿verdad? Exactamente. Es una tentativa acabada y idónea. Sí, Y debe aplicársele el marco penal del homicidio, punto. claro. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué no va a ser cuándo punido? le quitas esa inidónea? Que el señor esté en su cama, que el otro le dispare y que hierre los disparos en la cama pensando, le dispara a la almohada pensando que él estaba ahí. Entonces Bueno, ahí no hay vida, claro, ahí no hay claro. inidónea, sí señor. No hay. Así mismo es. Pero, a ver, a mí me decían, no, pero ya popea posterismo, ahí y le digo, no es así. Hay Ajá. casos en que en la práctica se puede ver que esto hay que castigar porque es muy grave. El autor ya realizó todo lo que hace un homicida, Sí, todo lo que debe hacer un homicida. sí, todas las Hizo acciones. toda la acción desplegó su representación del hecho y ejecutó la acción hasta terminar, hasta el grado de tentativa acabada. ¿Cómo Acabada. no va a ser punible? ¿Cómo no va a ser punible? De mi parte, por lo menos, doctor, una última pregunta. Desde el ámbito, desde la norma constitucional, ¿los ministros de la Corte duran hasta los 75 años o duran 5 años en sus funciones? Yo tengo que ser coherente. Yo no tengo 5 años y además digo que como es, en una futura reforma constitucional habría que ser mucho más claro y acortar el plazo de mandato de los ministros a 10 años. Me parece desde 20 25 años una exageración, sobre todo en estos tiempos de cambios muy dinámicos y vertiginosos de nuestras sociedades y obviamente también de la jurisprudencia. Entonces, yo entiendo que uno va por 5 años y después tiene que disputar en todo caso, si quiere continuar, disputar su confirmación. Sí, sí. A mí me parece también Pero que si con bien es esto no cierto, digo, hay una oscuridad, pero sí, lo más claro dentro de esa oscuridad es que duran 5 años. sí, con esto no digo que la otra interpretación sea inconstitucional, aberrante, etcétera. Es legítima, pero hay que Eh, hacer una eh, interpretación sistémica, ¿verdad? sí, Nosotros claro, somos claro. nuestra forma de gobierno es democrática Sí, y dentro de esto un elemento muy importante tiene que ver con los plazos de los mandatos, o sea, exactamente. el vitaliciado Claro, porque es claramente contrario a la democracia. antes acababa de decir, yo generalmente cuando quiero interpretar voy al tema, al sistémico y al histórico, ¿verdad? Y si uno Sí, hace una interpretación histórica de lo que quisieron decir nuestros constituyentes, era no eternizar a nadie en el cargo, doctor, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir por esa interpretación, duran 5 años. sí, no, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La periodicidad de los mandatos, ¿verdad? Es clave, es esencial, forma parte del ADN de nuestro sistema, Sí, de sí, nuestra forma de republicano, gobierno sí, democrática. sí. Así es que yo creo que esa es mi interpretación. No digo que la otra sea errada, ¿verdad? O con esto se puede entender entonces si usted llega a la corte una vez cumplida los 5 años, usted dónde lleva a ver un poco, dónde comunica que terminó su mandato Al Consejo, al Consejo. Entonces, ¿sí? Correctísimo, correctísimo. Al Consejo para que haga la convocatoria. Senador, y por último, vayan de ella la Poder Judicial actualmente, vayan de visión. Oído estamba esa poa lo mitad uma tem o céu uma céu uma poa pero ya de cote que estamba guahina a moto la de vieja unía mopotima na peningo petei en diapoto y shaba ha ni cote añi te jate ha lleva llama apoyo ni eta el poder judicial es un poder muy pesado, un poder al que no llegó la democracia, el 2 y 3 de febrero no llegó nunca plenamente, no llegaron nunca plenamente categórico. al Poder Judicial, y esto yo lo he conversado, no se van a enojar conmigo los magistrados, he conversado con ellos, o sea, el 2 y 3 de febrero la democracia nunca llegó plenamente al Poder Judicial, y hay que ir trabajando para que eso ocurra.
Correcto. Acá veo en el Facebook que la jueza Rosalinda Gens dice, el doctor Ríos, el mejor candidato para la corte, dice. Este hay que guardar ya por si llega a la corte de la jueza Rosalinda nada, Gens. no, pero Rosalinda, no, pero ella es una amiga muy Amiga. querida. Es una amiga de familia, yo conozco su trayectoria. Ojalá algún día la puedan entrevistar y explique un poco lo que ella, su vida. Es una persona profundamente humana, y yo la quiero mucho, mi esposa, mi familia la quiere mucho, ella y ella también a nosotros, así es que es muy subjetivo lo que dice. Claro, pero es muy importante, como vos decís, yo creo que por esa su, no sé, su calidad de persona, la Corte le llegó a escuchar porque creo que casi le dejó afuera por un caso en el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero de nuevo la Corte la había incluido y la dejó otra vez en el cargo. Sí, pobrecita, pasó realmente una odisea, y no porque yo le tenga mucho aprecio. Es una persona muy correcta, era muy injusto lo que le estaban haciendo, así es que a donde esté le envío un fuerte abrazo, y ella sabe el aprecio que mi familia le tiene a ella. Correcto. Senador, muchas gracias por este contacto y que tenga una excelente jornada. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y bueno, por la oportunidad también muchas gracias, y siempre a las órdenes. Dale, Igualmente. dale, Hasta luego. senador. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El senador Víctor Ríos.